Hola, yo soy Mauricio Martínez y bueno, hoy estoy aquí para contarte un poco de lo que ha sido mi vida. Hoy estoy aquí para contarte un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios me rescató. Y para empezar, eh, debo contarles que yo soy de la ciudad de Bucaramanga. Más exactamente, nací en Piedecuesta, Santander, aquí en el país de Colombia. Mi familia, una familia de muchos contrastes. Nací en una familia santanderiana de muchísimos contrastes, en la cual yo pude crecer con bases muy sólidas y aprender principios y valores que me ayudaron a forjar mi carácter de una manera muy positiva. Mi familia, una familia muy honrada, una familia que nunca le hacía trampa a nadie, pero en este crecimiento también debo resaltar que aprendí muchas cosas que marcaron mi vida de una manera no muy positiva. Pues desde muy corta edad empecé a creer o a pensar que el alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas era algo totalmente normal. También aprendí que ser una persona infiel, tener varias parejas como hombre, esto era muy digno y esto nos hacía ver mucho mejor delante de esta sociedad. Creo que vivía en una familia o me crié en una familia que es la media de lo que es la sociedad latina, donde nos enseñan que este tipo de conductas son muy normales y son muy fáciles. Y en el año 98 nos mudamos o nos venimos hacia la ciudad de Barranquilla. En el año 98 llego de 12 años a la ciudad de Barranquilla debido a que mi padre, conductor toda su vida de vehículos intermunicipales, pues tenía sede aquí en la ciudad de Barranquilla. Nos tuvimos que trasladar hacia esta ciudad y bueno, y hacer los cambios necesarios, todo lo que conlleva un nuevo cambio de vida, un traslado hacia una cultura totalmente diferente a la que yo me encontraba acostumbrado en la ciudad de Bucaramanga. Y empecé a adaptarme rápidamente a esta hermosa ciudad, ciudad que me ha dado cosas que tengo por agradecerle muchísimo. De hecho, me considero un barranquillero más. Pero bueno, es en el año 2006 donde mi vida toma un rumbo totalmente diferente, donde mi vida tiene un giro inesperado que cambió muchísimo mi vida. En el año 2006 eh, parte mi madre muere de cáncer de pulmón, duró 2 meses y medio después del descubrimiento de su cáncer y fueron días muy difíciles. Eh, la vida nos cambió de un momento a otro. Mi madre era eh, el sostén, mi madre era la base, mi madre era mi amiga, mi mamá era todo en nuestra casa, sin desmeritar lo que hacía papá, que trabajaba mucho tiempo, duraba muchos días por fuera de casa, trabajando, manejando bus, y él era el sustentador, pero mi madre era aquella persona con la cual nosotros teníamos la confianza de ir a buscar, y bueno, para todos nuestra madre es una gran bendición. Y en este año, 2 de agosto del 2006, mi madre muere, fallece, y es donde mi vida empieza a tener un cambio totalmente abrupto. A partir de la muerte de mi madre, empiezo a sumirme en el alcohol, empiezo a caer en el alcohol, empiezo a caer hasta en drogas, eh, empiezo a andar con muchas mujeres y esto conllevó a que le hiciera mucho daño a mi familia, a mi hija, a mi esposa. Fueron tiempos demasiado difíciles, tiempos de mucho contraste porque era un tiempo donde yo salía todos los fines de semana de mi casa y mientras mi esposa y mi hija sufría, tenía una cantidad de personas que me rodeaban, que me decían que yo era el alma de la fiesta y que todo lo que yo estaba haciendo estaba bien, que estaba bien que me drogara, estaba bien que consumiera alcohol, estaba bien que fuera infiel. eh, y fui normalizando todas estas cosas en mi vida y pasaron 8 años en los cuales yo sumí mi vida en el alcohol, en las drogas y en las mujeres. Fueron tiempos demasiado difíciles.
También fueron tiempos donde nadie creía en mí. Fueron tiempos donde la gente solamente decía que yo no servía para nada, que parecía que toda mi vida era un fracaso, que yo no era un ejemplo para nadie. De hecho, era ese tipo de amigos que ninguna esposa ni ninguna novia quería que andaran su novio o su esposo conmigo. Fueron tiempos muy difíciles, ni siquiera yo creía en mí, ni siquiera eran días donde yo me levantaba y decía, wow, ¿para qué sirvo yo? Definitivamente yo no sirvo para nada, no sirvo para el trabajo, no sirvo para hacerle bien a mi hija, no sirvo para hacerle bien a mi esposa. No era un muy buen ejemplo para nadie es un secreto. Era una persona totalmente desvalorizada, era una persona muy carente de muchas cosas. Creía que con el alcohol y con tener muchas mujeres, pues estaba logrando el éxito y trataba de llenar el vacío que dejó mi madre de alguna forma con todo este tipo de actitudes, con este gran cúmulo de decisiones y elecciones mal tomadas que siempre me hundían y me hundían y me hundían cada día más. Recuerdo un día muy especial para mí, un día que marcó mucho mi vida. Y fue un día que yo era un hombre que tomaba jueves, viernes, sábado, domingo, y si caía lunes festivo también tomaba lunes festivo. Y había pasado un fin de semana en el cual había consumido alcohol todo el fin de semana. eh, y me encuentro ese lunes festivo o domingo, no lo recuerdo muy bien, a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, al frente de mi equipo de sonido, muy embriagado, muy tomado. Y después de haber estado con tantas personas y haber creído que estaba en esos lugares que me llenaban totalmente, y a esta hora me encontraba solo con mi equipo, mi esposa en el cuarto, con una botella de cerveza, llorando. Recuerdo que yo lloraba incansablemente, lloraba. Y lo único que le decía a Dios era, por favor, regálame un segundo, te cambio todo lo que tengo, te cambio todo lo que soy, te cambio todo lo que ha pasado hasta este momento y todo lo que tú quieras traer a mi vida, si me permites ver un minuto a mi madre, si me permites abrazarla. Y lloraba y trataba de ver cómo podía ver a mi mamá, cómo podía contarle lo que estaba pasando, cómo podía, pensaba en las muchas veces que podía decirle, lo siento, no lo estoy haciendo bien, lo siento, sé que no te estoy honrando, sino que donde quiera que estés, porque pensaba que ella podía verme, donde quiera que estés, sé que te estoy defraudando, no fui fuerte como tú creías, no fui nada de lo que tú creías. De una manera muy extraña, mi mamá veía una estrella en mí. Ella decía que, a pesar de que, como todo el mundo decía coloquialmente, yo era la oveja negra de la casa, ella decía, en ti hay algo diferente, hay una estrella en ti. Y sentía yo en ese tiempo, en ese momento, que yo estaba defraudando todo aquello que mi mamá me había dicho. Ese mismo día levanté mi mirada al cielo, levanté mi mirada y le dije, Padre, por favor, si tú estás realmente ahí, si tú realmente existes, cambia mi vida porque ya yo ya no sé qué más hacer. Todo lo que elijo está mal, todo lo que hago está mal. No sé hacer nada bien. Y si realmente estás ahí y yo no nací para ningún propósito grande, quítame la vida. Llévame contigo, pero yo creo que ya está bueno de hacerle daño a mi esposa, de hacerle daño a mi hija, al hijo que viene en camino. Ayúdame, ayúdame. Y es en el año 2011 cuando me hacen una invitación hermosa. Es cuando por primera vez me invitan a una iglesia llamada La Puerta del Redil, que hasta el día de hoy es mi casa. Hasta el día de hoy es la casa donde Dios me ha entrenado, es la casa a donde Dios ha hecho maravillas, es donde Dios restauró y ha levantado mi vida.
Cuando llego a la puerta del redil, llego con una familia destrozada. Cuando llego a la puerta del redil, llego con mi autoestima por el suelo. Y duré unos 3 o 4 años asistiendo a la iglesia por obligación. Muchas veces llegaba ebrio los domingos a la iglesia. Lo recuerdo tanto, era como un zombie. No escuchaba ni siquiera lo que decían. Pero sí recuerdo a mi pastor llamarme muchas veces, incansablemente, invitándome. Yo me sentía obligado por mi pastor y por mi esposa. Y venía aquí embriagado, vuelto nada, con mi familia vuelta nada, aún cometiendo muchos errores. Pero en el año 2015 sucede algo, y es que Dios empezó a colocar en mí el querer como el hacer, y Dios empieza a abrazarme en el año 2015. Dios empieza a mostrarme que aunque cuando nadie creía en mí, un día alguien se me acercó y me dijo: sabes, nadie cree en ti, nadie cree en tu palabra, nadie cree en lo que dices, nadie cree ni siquiera en lo que actúas, en tu forma de ser, pero hay alguien que aún cree en ti, hay alguien que aún está dispuesto a hacer algo con tu vida y a devolverte lo que el enemigo te ha quitado, y ese hombre se llama Jesús. Yo solamente sonreí y dije: ¿será que Jesús sí podrá hacer algo conmigo? ¿Será que ese tal Jesús sí podrá revelarse a mi vida? No sé. Y un día, en medio de una enseñanza, en medio de un culto de jueves, un cantante de nuestra congregación se me acerca en medio de una adoración y empieza a hablarme al oído y a decirme: Dios me muestra que entre el año 2011 y el año 2010, tú estuviste a punto de perder la vida. Y eran cosas que solamente lo sabíamos el Señor y yo. Solamente el Señor y yo sabíamos que en este año, en este tiempo, pensé en el suicidio, pensé en quitarme la vida, pensé en acabar con todo. Y esa noche marcó mi vida, porque en esa noche fue donde dije: realmente Dios me está viendo, realmente Dios me está escuchando, realmente Dios quiere hacer algo con mi vida. Y empecé a intencionarme en escuchar su palabra y en ponerla por obra. Ese día le dije: Señor, estoy dispuesto, haz con mi vida lo que tú quieras. Mis decisiones han sido un cúmulo de errores, pero yo sé que si tú haces algo, mi vida puede ser transformada. Y el Señor empezó a trabajar en mí, empezó a mostrarme cómo podía creer en mí y en lo que Él había puesto y había diseñado para mi vida. Fue cuando Dios empezó a decirme: sabes, eso que pasó en tu vida, eso que pasó antes de que yo llegara, antes de que tú decidieras mirarme a los ojos, todo eso fue una mentira que intentó dañarte y matarte, pero yo nunca lo permití, porque mi propósito en ti se va a cumplir. Cuando yo empecé a creer en mí, todo empezó a cambiar. Cuando Dios empezó a obrar en mi vida, todo empezó a cambiar. Empezó a llegar el perdón de mi esposa, el perdón de mi hija, el perdón de mi hijo. Empezó a llegar el perdón a mi vida. Llegó el Señor con una palabra a decirme: sabes, aunque caigas 7 veces, 70 veces te voy a levantar. Wow. Yo solamente podía pensar y decir: ¿quién soy yo para que tú hagas tal cosa por mí? ¿Qué he hecho yo para que tú elijas hacer eso con mi vida? Y es cuando empiezo a sentir que Jesús realmente me rescató de la muerte. Es cuando empiezo a sentir que realmente Jesús me sacó de la muerte. La gente empezó a creer en mí. Empecé a trabajar con Dios. Empecé a descubrir dones y talentos que jamás pensé que tenía. Acuérdate que te dije que pensé que no servía para nada. Un día empecé a predicar
Un día empecé a hablarle a otros de Dios. Un día entendí que mi pasión era ayudar a otros a transformar su vida, así como Dios había transformado la mía. Y fue como empecé a dar por gracia lo que Dios me dio por gracia. Y es el mensaje que quiero traerte a través de este video y de este testimonio. Sabes, viví una vida en el alcohol, viví una vida en drogas, viví una vida entregada a la noche, a la fiesta, a los desórdenes desenfrenados. Pero ese no era mi fin. Y hoy quiero decirte algo. No sé qué está pasando hoy, no sé qué pasó hoy, qué pasó ayer, qué error estás cometiendo hoy. Quiero decirte, Dios tiene un propósito contigo y Él quiere abrazar tu vida, Él quiere abrazarte y restaurarte. Hoy, año 2021, mes de junio, soy líder de una casa hermosa que Dios me regaló, un lugar donde Dios me puso, con unos pastores increíbles, el pastor Freddy, padre espiritual que el Señor me regaló, que ha sido mi maestro, ha sido mi mentor, junto con su esposa Nora. He podido emprender un camino maravilloso, donde he tenido circunstancias adversas, sí, pero hoy las enfrento con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te puedo decir que confío en Dios. Hoy te puedo decir que solamente Dios pudo transformar mi vida. Hoy te puedo decir que la puerta del redil fue el lugar que Dios utilizó, fue la excusa que Dios utilizó para responder a mis oraciones, para responder mis plegarias, para restaurar mi vida y levantarla. Hoy todo lo que soy se lo debo a Dios. Hoy no puedo ir a ningún lugar donde Dios no esté, porque no me hallo en ningún lugar donde Dios no esté. Y para las madres que van a escuchar este testimonio, quiero decirte algo. Hoy yo soy el fruto de la respuesta de Dios a una oración que mi madre hizo. Hoy le doy gracias a mi madre porque me dejó la herencia más grande, más maravillosa, más hermosa que cualquier padre le puede dejar a su hijo, y es conocer a Cristo Jesús. Cristo Jesús te ama, Dios es fiel, Dios te ama. Hoy espero que puedas recibir a Dios en tu corazón y que permitas que Él entre a tu historia y transforme tu vida. Gracias por prestarme tu vista, gracias por prestarme tu oído. Espero que este testimonio te pueda servir en un poquito. Espero que Dios pueda tocar tu corazón.